Continuando con capítulo 9, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En una planta de procesamiento químico debe llevarse benceno a 50 grados centígrados con una gravedad específica de 0.86 al punto B, del punto A al punto B, con una presión de 550 kilopascales en el punto B. Se instala una bomba en el punto A, antes del punto A, 21 metros por debajo de B. Y se conectan los dos puntos por medio de un tubo de plástico de 240 metros con diámetro interior de 50 milímetros. Si el flujo volumétrico es de 110 litros por minuto, calcule la presión que se requiere en la salida de la bomba, que sería el punto A. Aquí tenemos parte de los datos: el diámetro, la longitud, la presión en B, la altura, la diferencia de alturas que está aquí, que son 21 metros, diámetro, área, la densidad de 860 kilogramos sobre metros cúbicos, la viscosidad cinemática. Con el flujo lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, podemos encontrar la velocidad. Determinamos el número de Reynolds, que sería 9.54 por 10 a la 4, siendo un flujo turbulento. Calculamos la rugosidad relativa, que sería 1.667 por 10 a la 5. Y después con la fórmula general de energía, donde nada más existe HL, ya que dentro de la línea de A a B, pues no hay motores, no hay bombas, entonces nada más hay pérdida por energía de fricción. Despejamos la presión en B, las velocidades son iguales porque no cambia el diámetro del tubo, por lo tanto las velocidades se anulan. Entonces la presión de A es igual a la presión de B más el peso específico por la diferencia de alturas más HL. HL la calcularíamos con esta ecuación, la ecuación de Darcy, que sería el factor de fricción por la longitud. Tenemos longitud, tenemos diámetro, tenemos velocidad y tenemos gravedad. Nos faltaría el factor de fricción, pero el factor de fricción lo calculamos con el número de Reynolds, que es turbulento, con la rugosidad relativa, y podemos usar el diagrama de Moody. Como el tubo es de plástico, entonces en el diagrama de Moody me iría yo a la línea de tubería lisa o ducto liso. Entonces calculo el factor de fricción y daría 0.018. Sustituyo en HL y HL me da de 3.83 metros. Este sería todo el ejercicio. Entonces aquí tenemos, para sacar la presión, tendríamos que sustituir los 550 kilopascales de B, el peso específico, la altura y la HL. Encuentro la presión de A, que serían 759 kilopascales para la presión en A. Y en B, 550 kilopascales. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó por la pérdida de energía que existió en... No, sí, disminuyó porque eran 759 en A y en B, que es la salida, 550. Disminuyó por la pérdida de energía que hay en toda la longitud del tubo. Hagamos un ejemplo donde la tubería no es circular y se determina la caída de presión para la longitud de 50 metros de un conducto cuya sección transversal se muestra en esta figura. Está fluyendo etilenglicol a 25 grados centígrados con un flujo de 0.16 metros cúbicos sobre segundo. La dimensión interna son 250 milímetros y 150 milímetros de diámetro. Ya te dan la rugosidad de 3 por 10 a la menos 5 metros. Y el conducto es de acero comercial. Entonces veamos. Ya en algún ejercicio anterior, cuando vimos radio hidráulico, calculamos el área, la velocidad con el flujo, la calculamos, lo dividimos entre el área
Entonces el radio hidráulico sería el área entre el perímetro mojado. El número de Reynolds me da 2.94 por 10 a la 4, que sería turbulento, con el diámetro, que sería la rugosidad relativa, ¿sí? Que vendría siendo lo mismo, me da 4063. Tengo número de Reynolds, tengo rugosidad relativa, con el diagrama de Moody determino el factor de fricción, que daría 0.024, con el factor de fricción saco HL, tengo todos los datos, tengo la longitud, tengo el radio hidráulico, la velocidad al cuadrado, ya está. Entonces HL vale 6.52 metros y dice que HL, si hacemos la ecuación general de energía, tendría yo que HL es igual a presión 2 menos presión 1 sobre peso específico más velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z2 menos Z1. Pero como las velocidades son iguales es 0. Como las alturas son iguales es 0. Y entonces por eso la diferencia de presiones sería el delta P, y ahí el delta P es el peso específico por HL. Ya tengo HL, ya simplemente lo sustituyo y entonces encuentro que la caída de presión son 70.4 kilopascales, que sería presión 2 menos presión 1 es igual a 70.4 kilopascales. Esa sería la solución. Entonces, para poder hacer el diagrama de Moody, que son a partir de datos de laboratorio, datos experimentales, se empiezan a calcular ecuaciones con la finalidad de hacer un programa de cómputo y poder calcular rápidamente el factor de fricción, las caídas de presión, etc. Nosotros ya definimos que el factor de presión para la zona de flujo laminar sería 64 sobre el número de Reynolds. Para la zona completamente turbulenta vendría siendo 1 sobre raíz de F es igual a 2 logaritmo base 10, 3.7 rugosidad relativa. Para la zona de transición ya tenemos también su fórmula, 2 por logaritmo base 10, entre paréntesis número de Reynolds, raíz del factor de fricción sobre 2.51, que aquí, si se dan cuenta, pues no está despejada el factor de fricción. Tendríamos que utilizar algún método numérico. Y la fórmula general, esta sería la fórmula general utilizada para flujo turbulento. Y ya no sería necesario aplicar el diagrama de Moody, ya nada más aplicas la fórmula.